Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de presentación de las novedades de SolidWorks 2026. Mi nombre es Íñigo, del Departamento de Marketing de Ibernova, y hoy estaremos acompañados una vez más de Dani Ginés, consultor preventa de ingeniería en Ibernova. Buenos días, Dani. Muy buenas a todos. Y esta semana estaremos acompañados también en esta webinar con Ricardo Otero, consultor de ingeniería también en Ibernova. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Vale, pues como siempre, comentar unos pequeños apuntes antes de comenzar con la sesión. Como la semana pasada, como podéis ver, tenéis los micrófonos y las cámaras tapadas, pero bueno, el chat está abierto en todo momento y al final de la sesión dejaremos un ratillo para atender posibles dudas o cualquier consulta que tengáis. Y también, como comentamos la semana pasada, aguantar hasta el final de esta sesión porque vamos a realizar un pequeño cuestionario, un Kahoot, en el que el ganador del cuestionario tendrá un cheque de regalo de 100 euros para gastar en Amazon. Así que estar atentos y vamos a ir arrancando. Así que cuando quieras, Ricardo, todo tuyo. Muchas gracias, Íñigo. Buenos días a todos. Bueno, como ha comentado Íñigo, la semana pasada hicimos una primera sesión en la cual estuvimos viendo gran parte de las novedades relacionadas con los primeros 7 puntos que tenéis aquí. Y en esta segunda sesión nos vamos a dedicar a explicaros las novedades que tenemos en los diferentes módulos incluidos dentro de SolidWorks 2026. Vamos a empezar desde la parte de routing, diseño eléctrico, luego Dani nos enseñará las novedades relacionadas con PDM y renderizado, y finalmente yo os explicaré las novedades relacionadas con la parte de cálculo estructural, la parte de simulación de inyección de plásticos, la parte de simulación de fluidos y por último DraftSite. Como hay muchos módulos, no vamos a profundizar demasiado en cada uno de ellos, sino simplemente resaltar las novedades más importantes. Entonces vamos a comenzar rápidamente con la parte de routing. En la parte de routing tenemos la parte de routing mecánico, en la cual podemos diseñar, como sabéis, temas de sistemas de tuberías y de tubos. Entonces, una de las primeras novedades que hay en esta parte es la posibilidad de gestionar las coberturas o las envolventes creando favoritos. En esta versión podremos, cuando creemos una envolvente que vamos a utilizar para recubrir algún tubo, una vez creada, luego lo podemos almacenar en nuestra carpeta de favoritos para poder reutilizarla más fácilmente que en la versión anterior, donde habría que crearla de nuevo desde el principio. En cada novedad hay un pequeño vídeo para que veáis un poquito más con imágenes de qué se trata, y vamos a pasar a ver el vídeo relacionado con esta parte.
Aquí tenemos un ensamblaje en el cual vamos a editar el recorrido y vamos a añadir un envolvente. Entonces, para añadir el envolvente seleccionamos el material. Como sabéis, podemos añadir varias capas de material. En este caso vamos a añadir 2 capas y a cada capa le podemos dar su espesor. Y ahí, como veis, lo guardamos en un favorito. Esa es la novedad concreta, porque las envolventes ya se podían añadir en versión anterior. En esta versión lo que se ha añadido es la posibilidad de guardarlas, memorizarlas en una base de datos de favoritos. De forma que editando otro recorrido, en vez de volver a crear todas esas capas, podemos volver a seleccionar el favorito previamente almacenado. Siguiente novedad relacionada con routing es la creación de rutas automáticas, pero aprovechando croquis que hayamos dibujado en nuestro diseño. Normalmente son croquis 3D. Esto, esta parte de rutas guiadas por croquis ha sido, digamos, añadida al routing mecánico, copiando un poco lo que existía en el routing eléctrico, en la parte eléctrica. Entonces, vamos a ver el vídeo para que veáis exactamente de qué se trata. Básicamente, cuando hacemos el autoenrutado, sabéis que aparecen unas líneas guía en color amarillo y han añadido una nueva opción que la tenemos aquí en este recuadro, mediante la cual esas líneas guía podemos hacer que vayan automáticamente por un croquis previamente dibujado. Vemos el vídeo. En este caso va a introducir un recorrido de routing insertando componentes. Componentes previamente diseñados para los extremos del enrutado. Estamos utilizando la función autorroute, ruteado automático, como veis, y aquí en este caso vemos el croquis que está en verde, que lo podemos reutilizar para que automáticamente los enrutados vayan por ese croquis. Es una forma mucho más ágil para crear el enrutado. Siguiente punto interesante es el cambio de la plantilla de dibujo cuando hacemos un aplanado del enrutado. En este caso, la novedad es que cuando hacemos el aplanado de un sistema por ejemplo, de un cableado eléctrico, las tablas de conectores y la lista de materiales se ajustaba la primera vez que hacíamos el plano, se ajustaba al tamaño de la hoja. Pero cuando cambiábamos el tamaño de hoja, pues había que volver a reorganizar, digamos, las tablas para volver a colocarlas de acuerdo al nuevo tamaño de hoja. Entonces, en esta nueva versión, lo que han añadido como novedad es que cuando cambiemos el formato de hoja, las vistas, tablas y anotaciones se van a ajustar automáticamente. Vamos a ver el vídeo para que veáis de qué se trata. En este caso teníamos ya un plano hecho y ahora lo que hacemos es cambiar el formato. Entonces vemos cómo automáticamente las tablas se han vuelto a colocar en las esquinas. Y ahora vamos a cambiar otra vez el formato para ver cómo cambia. Se vuelven a colocar en la posición, digamos, en la que la habíamos definido previamente, independientemente del formato de hoja al que cambiemos. Como digo, esto en la versión anterior, pues había que, cada vez que cambiabas el formato de hoja, había que mover otra vez todas las tablas para volver a posicionarlas en las esquinas de la hoja. Estas son las novedades respecto a la parte de routing 3D. En el módulo de diseño eléctrico, en el módulo de diseño esquemático, tenemos también una serie de novedades que vamos a repasar a continuación. La primera novedad sería la posibilidad de importar referencias de fabricante utilizando Excel. Un momentito.
Perdonar, es que me ha entrado una llamada, lo tenía, voy a poner el móvil en silencio, ya está. Como decía, bueno, en la versión anterior existía ya la posibilidad de insertar referencias de fabricante desde un Excel, pero en esta nueva versión han mejorado mucho lo que es el sistema de importación, de forma que podemos filtrar o incluso podemos también insertar, a la vez que insertamos las referencias, insertar información referente a los circuitos, a los terminales, incluso a núcleos de cables. Núcleos de cables se refiere a cuando importamos una lista de mangueras de un fabricante que automáticamente nos cree también los conductores de esas mangueras. Ese punto, por ejemplo, en la versión anterior había que añadirlos luego manualmente. Y en el vídeo vemos dentro de la librería, dentro de la parte de piezas de fabricante, cómo tenemos la inserción desde un Excel. Entonces, en este Excel podemos configurar muchas más columnas que en la versión anterior. Podemos hacer una simulación de si nos va a capturar bien los datos de las columnas y nos importa mucha más información de la que nos importaba en versiones anteriores, como por ejemplo todo lo que es la información de puntos de conexión de las referencias, incluso datos relacionados con el máximo y mínimo diámetro de los hilos que van conectados, máximo y mínimo diámetro permitido. Otra mejora que hay en la parte de esquemas eléctricos es la mejora en el interfaz de usuario para insertar conectores dinámicos. El comando de conectores dinámicos ya existía en la versión anterior y lo que hacía es que crear desde cero un conector indicándole una referencia de fabricante. Entonces te dibujaba, digamos, los pines de conexión sobre el esquema eléctrico que tú marques. Lo que pasa que en la versión anterior se hacía todo con el interface de la parte izquierda y cuando había muchos pines en un conector era difícil de seleccionarlos. En esta versión lo que han hecho ha sido simplemente añadir una casilla por la cual, esta que tenemos aquí en rojo, por la cual se nos abre una nueva ventana y en esta ventana podemos hacerla más grande o más pequeña dependiendo del tamaño del conector y ordenar los pines también y seleccionar más fácilmente los pines que queremos insertar. Vamos a verlo aquí en un vídeo para que veáis exactamente de qué se trata. Entonces aquí tenemos el conector, insertar conector dinámico y la opción que ahí está la nueva novedad, seleccionar circuitos, que nos abre una nueva ventana y en esta ventana podemos marcar más fácilmente qué circuitos queremos añadir en esta parte del esquema. El resto de circuitos los podemos dejar desactivados o añadirlos en otro esquema diferente. También en esta versión de SolidWorks Electrical vamos a obtener la posibilidad de insertar accesorios o asignar, perdón, accesorios a circuitos y a terminales para mejorar las listas de materiales. Estas columnas que están marcadas en rojo y la parte de asociar o disociar son los nuevos comandos que van a aparecer en la nueva versión. Lo que hace esta función es asignar a cada pin de conexión un accesorio o bien un terminal, con lo cual luego en la lista de materiales se podrá sacar automáticamente. Vamos a verlo en el vídeo. Aquí tenemos un conector en el cual, accediendo a la información interna, tenemos diferentes circuitos y entonces podemos asociar, como veis, a cada circuito una pieza de fabricante. De forma que esas piezas de fabricante luego van a poder ser listadas en las tablas de conexiones.
En este caso lo que hemos asignado es una terminación diferente o un accesorio de terminación para cada uno de los circuitos. Esto en versiones anteriores habría que hacerlo, digamos, manualmente, asignando a cada pin luego en la lista de materiales asignando una terminación. Ahora lo podemos hacer de forma automática desde el esquema. También se ha mejorado, en esta nueva revisión se va a mejorar la exportación a PDF, de forma que va a tener un par de novedades interesantes. Por ejemplo, una de las novedades es que vamos a poder configurar el nombre del PDF de salida mediante fórmulas relacionadas con las variables de nuestro proyecto. En la versión anterior solo nos sacaba un PDF con el nombre del proyecto, pero no podíamos, digamos, configurar ese nombre del PDF. Entonces ahora podemos poner un nombre en el archivo de salida, pues combinando pues, el nombre del proyecto, el cliente, las variables que nosotros queramos. También a la hora de imprimir, cuando teníamos esquemas con diferentes orientaciones de hoja o con diferentes tamaños de hoja, eh, nos imprimía todo, digamos, en la misma orientación. Ahora tenemos una opción que es opción automática y entonces en el PDF él automáticamente va a aplicar a cada hoja su orientación. Aquí creemos que tenemos un vídeo en el cual lo podemos explicar gráficamente, la exportación a PDF. Ahí tenemos la parte de... Bueno, eso también es una novedad, perdón. Podemos exportar por proyecto, o por colección. Aquí tenemos la parte donde se incluyen las fórmulas y ahí teníamos la parte donde podemos elegir la orientación automática. Entonces, en el PDF automáticamente, si tenemos planos con orientaciones en vertical o horizontal, automáticamente quedan reflejados también en el PDF de salida. Más cosillas de la nueva versión. En la parte de enrutado 3D tenemos ahora la posibilidad de enrutar solo algunos de los hilos o de los, sí, bueno, de los hilos que tenemos en nuestro proyecto. Ya sabéis que en SolidWorks Electrical hay como tres tipos de elemento conductor. Son los hilos sueltos, las mangueras, que en SolidWorks Electrical se llaman cables, las mangueras que tienen internamente varios hilos, y luego por otra parte teníamos los mazos de cables. Entonces, en este caso la novedad está relacionada con los hilos. Los hilos en versión anterior, cuando ejecutábamos el comando enrutar hilos, no teníamos la opción de seleccionar cuáles queríamos. Nos hacía todos a la vez. Nos hacía todos a la vez, o bien, perdón, nos hacía seleccionando componentes, esta opción que teníamos aquí, seleccionar componentes, nos permitía enrutar solo los hilos relacionados con ciertos componentes, los que llevan a cierto componente. Ahora tenemos también otra posibilidad, es la de seleccionar en la lista de cables utilizados en nuestro proyecto, seleccionar solo los que queremos enrutar. Esto quiere decir que cada vez que ejecutemos este comando nos va a generar un conjunto con los hilos seleccionados en este comando solamente. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en este conjunto, con el comando de enrutar hilos, seleccionamos la opción de hilos seleccionados y podemos ir a ver el listado de todos los cables, digamos, que están en nuestro proyecto creados y seleccionar solo unos pocos, con lo cual en el conjunto que vamos a crear van a aparecer solo esos. El resto de cables pues los iríamos añadiendo en otros conjuntos. Y otras novedades también relacionadas con el ruteado
3D de cables eléctricos es que podemos visualizar, al pasar por encima de los cables, nos va a dar información de forma dinámica de cada uno de ellos, sin tener que editar, digamos, el conjunto del recorrido de cables y pedirle los atributos eléctricos. En esta versión directamente nos los va a dar pasando con el ratón por encima. También hay alguna mejora en lo que son la obtención de longitudes de pelado para los pines, de forma que podemos definir automáticamente para todos los pines a la vez qué demasía de cable queremos que aparezca luego en el listado de materiales. Y también relacionado con la tabla de conectores, ahora se va a mejorar la documentación con una identificación más sencilla de los conectores. Vamos a verlo en un vídeo donde tenemos la posibilidad de añadir nuevas columnas en las tablas de conectores. En este caso, insertando una columna a la derecha, tenemos más opciones relacionadas con las propiedades del enrutado. Cuando hacemos el cambio en una tabla, automáticamente ese cambio se añade a todas las tablas a la vez. En versiones anteriores teníamos que ir tabla por tabla añadiendo las columnas. En este caso, al añadirlo en una, automáticamente se va a añadir en todas esa columna. Más novedades respecto a la parte de SolidWorks Electrical es la gestión de mangueras. Ahora tenemos la posibilidad de filtrar y también tenemos la posibilidad de intercambiar los conductores más fácilmente que antes. Intercambiar los conductores se refiere a invertir. Cuando tenemos una manguera conectada a un componente, podemos seleccionar varios hilos e invertir la conexión. Y también en los filtros podemos filtrar por más datos, por una serie de datos dentro de lo que es nuestro proyecto. No nos referimos a la hora de buscar una manguera en la base de datos, sino a las mangueras que ya tenemos insertadas en nuestro proyecto. Como veis ahí podemos filtrar por la localización, por la función, por el nombre por el mazo en el que están incluidas y diferentes parámetros añadidos. Y otra novedad también que nos va a facilitar el uso diario es, por ejemplo, la posibilidad de ocultar las clases que no usemos. Para los que sois usuarios de SolidWorks Electrical ya sabéis que el programa contiene una clasificación, un gestor de clasificaciones y vienen muchísimas clases creadas. Entonces podemos activar o desactivar aquellas que no queramos utilizar para ir más rápido a buscar los elementos que nos interesan. En la parte eléctrica hay bastantes novedades. Otra novedad es la posibilidad de actualizar y reemplazar datos del proyecto. Cuando se actualizan símbolos o piezas de fabricante o referencias de cables que tienen discrepancias con el proyecto que tenemos ahora encargado, es decir, si alguien hace algún cambio en la base de datos, cambia algún nombre de alguna referencia o algún proveedor, al ejecutar el comando de actualizar, nos va a marcar una serie de warnings indicándonos los cambios que va a haber. También una de las cosas que han mejorado es la comunicación entre SolidWorks Electrical, la parte de usuario con la parte del servidor colaborativo. El servidor colaborativo es un servicio que está instalado en el servidor. Es el que se encarga de controlar qué usuarios han conectado a la base de datos de SolidWorks Electrical para mantener, digamos, los bloqueos de los elementos cuando alguien abre un plano, un conjunto, o perdón, un plano o un esquema. Entonces, en esta versión han cambiado el servidor colaborativo de forma que se requieren
menos requisitos de configuración del firewall, ¿no? Ahora, en la nueva versión, solo se van a requerir que el firewall tenga puertos abiertos en el servidor, mientras que en la anterior versión se requería abrir los puertos del firewall tanto en el servidor como en los ordenadores de los usuarios. Pero bueno, es más un tema de instalación que otra cosa. Y una novedad también interesante es, como ya sabéis, que todos los productos de SolidWorks se están enfocando a trabajar en colaboración dentro de la plataforma 3D Experience. Pues SolidWorks Electrical no iba a ser menos, no se iba a quedar atrás en ese aspecto. Y lo que han hecho en esta nueva versión es la posibilidad de almacenar toda la información de las librerías, no ya en la base de datos SQL que se utiliza normalmente para trabajar con SolidWorks Electrical, sino que además de esto va a tener la posibilidad de almacenar todo en la 3D Experience, en la plataforma 3D Experience, con el objetivo de tener una mejor coordinación entre los diferentes equipos de usuarios y tenerlo todo, tanto la parte mecánica como la parte eléctrica, almacenada en la plataforma. Entonces, básicamente lo que se va a poder es guardar las librerías en la plataforma y recuperarlas también de la plataforma en cualquier momento y por cualquier usuario que esté conectado. En este vídeo vemos cómo se puede gestionar la librería de componentes, tanto símbolos como referencias de fabricante, etcétera, dentro de lo que es la plataforma 3D Experience. Ahí tenemos un comando, varios comandos relacionados con la plataforma. Aquí, por ejemplo, está seleccionando en qué espacio de colaboración lo vamos a guardar y lo que haces es guardar todas las referencias, símbolos, etcétera, dentro de la plataforma, con lo cual desde dentro se va a poder tener acceso a ellas, se van a poder modificar determinadas propiedades y también podemos volver a recuperar en cualquier momento y actualizar nuestros objetos que tengamos en local, con la opción que vemos aquí de recargar desde la librería. Relacionado con esto, comentaros que ha salido un nuevo rol en la plataforma 3D Experience que se llama SolidWorks Electrical Connected y que va a permitir que tanto las licencias como lo que acabo de explicar de las bibliotecas de elementos estén guardadas directamente en la plataforma 3D Experience. Esto significa que no vamos a tener la necesidad de instalar un servidor de base de datos SQL, nos vamos a ahorrar todo este jaleo de instalar el SQL, de poner las comunicaciones entre el cliente y el servidor. Todo esto se va a poder evitar si trabajamos con este nuevo rol, porque tanto los proyectos que hagamos como todas las bibliotecas eléctricas van a estar almacenadas en la plataforma y esto es un sistema que va a ser transparente y automático sin necesidad de instalación de ningún software adicional. Para que os hagáis una idea del aspecto que va a tener, vamos a verlo aquí en este pequeño vídeo. Entonces aquí tenemos el módulo que se llama SolidWorks Electrical Connected. Por cierto que tanto la instalación como la entrada al módulo se hace desde la plataforma y igual que SolidWorks, igual que la parte de SolidWorks Connected. Entonces tanto lo que son los enrutados como los esquemas, como he comentado antes, pues pueden ser guardados y accesibles desde la plataforma. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo con el 3D Play, la herramienta de visualización, pues nos va a quedar toda la información guardada y organizada dentro de lo que es la 3D Experience. Y esto es todo lo relacionado con SolidWorks Electrical. Ahora voy a dar paso un momento a mi compañero Daniel Ginés, que os va a explicar las novedades relacionadas con el PDM y la parte de renderizado.
y luego volveré a coger yo el mando para contaros las novedades del resto de módulos. ¿Estás por ahí, Daniel? A Sí, ver. aquí estaba, escuchándote Mm, atentamente. La parte eléctrica, muchísimas novedades. sí, la verdad que hay bastante, en esta parte sí que hay bastantes cosas, en la parte eléctrica. Sí, 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 sí. Y muy interesantes. Bueno, pues nada, te cojo el testigo y voy a compartir mi Sí, apartado. vale, gracias, Dani. A ti. Bueno, pues vamos a cambiar de producto en esta sesión de novedades de lo que llamamos multiproduct, ¿no? Bien, pues vamos a pasar a la parte de PDM. Acabó Ricardo su intervención hablando de 3D Experience y ahora yo, pues nada, voy a recuperar nuestro gestor, ¿no? Tradicional, PDM. Y aquí, pues la novedad más importante para mí es que hay muchas novedades, ¿no? Eh, sigue, siguen desarrollando el producto de PDM y bueno, al final es un producto muy maduro, que tampoco son novedades que sean revolucionarias, aunque hay alguna que para mí es muy interesante y bueno, vamos a hacer un repasito a ellas, ¿no? Para todos aquellos que PDM es vuestro, ¿no? vuestro gestor de trabajo principal. Bueno, interesante también cómo ha mejorado la parte de las búsquedas en PDM, ¿no? El apartado de búsquedas dentro de la vista local, bueno, el tema de las búsquedas recientes lleva una mejora. Sabéis que podemos clasificar como búsquedas ya vamos predefinidas, ¿no? Que marcamos como favoritas porque las buscamos muchas veces y queremos accederlas de manera rápida. Bueno, pues aquí también hay alguna pequeña variación, ¿no? Podemos modificar la búsqueda también, ya no solo por coincidencia exacta de un campo, ¿no? que queramos buscar, sino por un campo de texto libre, digamos, ¿no? O comodín, en el que bueno, podemos poner algunas palabras clave y el buscador pues nos va a encontrar los datos que, ¿no? que incluyen pues, en un campo de descripción o en un campo el que sea, ¿no? que las palabras que nosotros hemos dicho, pues hay algún campo que las incluye. Para los que ya habéis visto la parte de 3D Experience, ¿no? Y el buscador, el motor de búsqueda de 3D Experience, pues tendría quizás también cierta similitud con ese buscador general. Vamos a ver qué más. Bueno, la transferencia de propiedad tenemos en profundidad qué es, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? La posibilidad de recuperar el trabajo de otra persona, que, bueno, pues sobre todo para un caso, ¿no? En el que igual esa persona se ha olvidado registrar o se ha marchado de la empresa, etcétera, pues poder recuperar ese trabajo y no perderlo. La información de la revisión y algunos otros datos más también que van a estar accesibles en las pestañas contiene, ¿no? Esa pestaña donde se ven todas las referencias de un fichero y donde se utiliza pues esa pestaña donde al final se ve aguas arriba, ¿no? del componente que nosotros hemos elegido, qué padres tiene, y luego pues mejoras también en las vistas previas, pues al final incluyendo, ¿no? más formatos para Step y para Solid. También han mejorado, corregido diría yo, si se me permite, la posibilidad de acceder a carpetas de un nivel inferior, ¿no? sobre todo en carpetas de fabricación, sin necesidad de tener derechos sobre una carpeta principal. Esto antes pues era un poco ambiguo, ¿no? porque tenías que darle permisos a una carpeta principal, podías ver su contenido para tener que acceder a una carpeta inferior, pero quizás no querías ver los ficheros que tenía, ¿no? Bueno, pues ahora se puede corregir. En el formato web 2 para SolidWorks profesional también podemos ver ahora listas de materiales etiquetadas, ¿no? Listas de materiales ya editadas para nosotros, estilo EBOM, compras, etcétera. Y también tenemos mejoras para la tarea de Convert, la tarea principal, bueno, en este caso la tarea de Convert más enfocada a convertir a PDF los ficheros DWGs y los de Office. También se ha añadido una pequeña mejora en los flujos de trabajo que bueno, nos permite archivarlos, ¿no? cuando están obsoletos y poder recuperarlos cuando queramos. Bueno, vamos a ver todo esto en vivo, ¿no?
con vídeos que nos lo van a, no lo vamos a ver mucho mejor. Hablamos de las búsquedas, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos dos botones para dividir búsquedas. Pues, elegir la búsqueda que nosotros queramos, ¿no? Dentro de nuestro listado de tarjetas de búsqueda, o la búsqueda pues que nosotros hayamos digamos utilizado como la última, ¿no? Tenemos la posibilidad de elegir entre las dos. Bueno, una pequeña mejora. En relación a los favoritos, os he comentado, ¿no? Si elegíamos el favorito, pues teníamos ya una búsqueda predefinida. Ahí nos aparece un único elemento que ha encontrado, pero si son más, pues bueno, también nos puede resultar de alguna manera incómodo, ¿no? A ver, creo que no es este de aquí. Nos va a permitir ahora, ¿no?, desactivar que se ejecute esa búsqueda favorita. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos editarla sin que nos aparezca ninguna búsqueda. Que si nos aparece un elemento, pues bueno, igual no ha tardado mucho, o sí, ¿no? Pero como es una búsqueda compleja, pues ese searching se puede tirar un buen rato. Igual yo quiero cambiar, ¿no? Aprovechar que tengo ahí el acceso rápido a mi favorito de búsqueda, pero quizás quiero cambiar algo, ¿no? Y bueno, pues nos da la posibilidad ahora de prevenir una búsqueda no deseada, quizás en este caso, ¿vale? Unido con la parte de las búsquedas, ¿no? ¿Cómo hemos mejorado la búsqueda en las tarjetas? Bueno, quizás en el vídeo anterior, si habéis afinado la vista, habéis visto que hayamos puesto algo de gear y nos ha encontrado una pieza que tenía un código, ¿no? Pues ¿qué tenemos ahora? Que los campos puedan tener, vamos a ver si conseguimos que se nos vaya esto, venga, perfecto. Conseguimos que los campos puedan tener un comodín de texto, ¿no? Un comodín de texto que pueda ser cualquier dato que nos encuentre, ¿no? A través de las variables que tienen los ficheros. Bueno, pues en este caso antes hemos puesto gear, vamos a poner gear y ya veis que al final encuentra un fichero con un código que no es gear, pero sí que ASCII y gear pues existen en una descripción, ¿no?, de este fichero. Por lo tanto, le damos mayor flexibilidad a nuestros sistemas de búsqueda, ¿no? Y tenemos pues ese buscador para todo, ¿no?, que tenemos ya hoy en día en cualquier sistema. La transferencia de propiedad. Yo creo que esta es digamos, el highlight de la parte de PDM. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a verlo en un caso, ¿no? Estamos editando un componente de una modificación de un producto y, bueno, vamos a guardarlo, pero no vamos a registrarlo, ¿no? ¿Y ahora qué pasa para el otro lado? Bueno, pues Eric se ha ido de la empresa, imaginaos, y ahora Megan, ¿no?, que es la pantalla en la que estáis viendo, pues quiere terminar su trabajo, pero ya hay un trabajo realizado que no se ha registrado. Bueno, pues con ese transferir propiedad, ahora vamos a poder recuperar ese trabajo, ¿no? El servidor de archivado de PDM, sabéis que es al final el servicio que almacena los ficheros, hace unas copias de seguridad en background de los ficheros, aunque no estén registrados, ¿vale? Entonces podemos recuperar la posesión y podemos recuperar esos cambios antes incluso de que se hayan hecho ese registro en el propio PDM, ¿no? Y así poder darle continuidad al trabajo sin perder las modificaciones. La información de la revisión en las pestañas contiene y dónde se utiliza. Bueno, pues ahí estáis viendo, ¿no?, que podemos ver la variable de revisión dentro de nuestro contiene, dentro de nuestra vista local de PDM, y lo mismo para el apartado de dónde se utiliza, ¿no?, esos ensamblajes, en este caso plano, del fichero que nosotros estamos seleccionando, ¿no?, en la parte izquierda. Si os fijáis también podemos ver otra serie de datos que quizás os suenen un poquito raros, ¿no?, como el ID hexadecimal o el archive server path, ¿vale? Bueno, esto al final antes eran consultas que nosotros teníamos que hacer directamente a la base de datos, ¿vale?, mediante queries de SQL, para, por ejemplo, determinar cuando sale el típico error no se ha podido encontrar el fichero en el servidor de archivado y os aparecía un ID. Bueno, pues ya tenemos ese ID, lo tenemos en hexadecimal, incluso tenemos lo que necesitábamos al final, que era la carpeta dentro del servidor de PDM donde se encuentra físicamente ese fichero, ¿no?, y nos da mayor margen de resolución
o por lo menos primero identificación, ¿no? de problemas en nuestro legacy data al final. Bueno, esto para un administrador de PDM avanzado, seguro que me ha entendido. Para los demás, bueno, que sepáis que nos va a ser para nosotros también mucho más sencilla la resolución de algunas de vuestras incidencias. Vista previa incrustada para los formatos STEP y para Solid. Bueno, pues no, al final se ha añadido para drawings una versatilidad mayor, ¿no? De que era algo que veis pidiendo también, de poder visualizar los steps y los parasólidos dentro de ese drawings embebido, ¿no? Dentro de nuestra vista local. Bueno, pues ya lo tenemos, podemos verlos también, estos ficheros neutros dentro de nuestra vista local sin tener que abrirlos. Los derechos de acceso mejorados, sobre todo para temas os he comentado, ¿no? Muchas veces de fabricación. ¿Qué ocurre cuando a Mitch le queremos dar permiso a una carpeta, pero no queremos que vea el contenido de una carpeta padre? Bueno, pues que antes pues, lo teníamos que asumir de alguna manera y nos parecía un poco raro, ¿no? Pues ahora tenemos un permiso que junto con, obviamente, con el de leer contenidos de archivo, pues un permiso específico que nos va a permitir ver esa carpeta y acceder a esa carpeta, que en este caso es for manufacturing, dentro del P01, pero quizás en el P01 hay más contenido que nosotros no queramos ver, ¿no? Entonces, o en design, la que hayamos elegido, el permiso. Bueno, pues no vamos a ver el contenido, simplemente vamos a poder ver, ¿no? esa carpeta para que acceda ya a los PDFs de fabricación. Una mejora muy necesaria. Web 2, para los que utilizáis el PDM también en web. ¿Vale? Bueno, que sepáis, bueno, que en este caso, pues ha habido pequeñas mejoras de rendimiento, etcétera. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, que ahí aparece el símbolo de carga cuando haces login para saber que está en proceso. Otra de ellas, muy interesante también, la de poder alternar la información, ¿no? A través del clic de información. Todo es un poquito también lo que tiene 3D Experience. Y para la BOM o la lista de materiales, pues que podemos ver, hay listas de materiales ya editadas o etiquetadas que le llamamos, ¿no? Pues para fabricación o para compras. Y aquí ya las hemos cambiado y ya son listas de materiales, no la que te da SolidWorks, ¿no? Sino la que nosotros necesitamos realmente luego para los procesos. La tarea Convert, bueno, pues aquí también tenemos bastantes mejoras, sobre todo en los outputs, ¿no? En los sistemas de salida. Se han añadido nuevos formatos para ACIS, 73, para Solid también soporta versiones más, bueno, pues versiones superiores, como el 35.1. En STL también pues han añadido esos campos, ¿no? Para mejorar la desviación, las tolerancias, etcétera. Ya sabéis, en este tipo de ficheros que es muy importante. Bueno, pues podéis controlarlos desde la propia tarea. Y luego, pues para las tareas desde DriveSite a PDF y Office y PDF, pues tenemos lo que llamamos un soporte avanzado del script, que lo que nos va a permitir es, de forma más o menos sencilla, ¿no? Poder atacar la ruta de salida y el nombre del fichero, poder cambiarlo, ¿no? Desde la propia tarea con ese script mejorado que tiene la propia tarea de traspaso de DWG a PDF y de documento de Office a PDF. En cuanto a los flujos de trabajo, os he comentado que ahora ya podemos archivarlos de alguna manera. Bueno, es que al final eliminar un flujo de trabajo es complicado en PDM porque cada vez que haya un archivo que haya pasado por los estados, etcétera, pues bueno, queda almacenado en la base de datos y no nos va a permitir eliminarlo. Y bueno, pues si no lo queremos ver, utilizar, lo archivamos, ¿no? O lo desarchivamos cuando nosotros queramos. Nos va a dar mayor flexibilidad en ese sentido la nueva versión de PDM 2026. Bien, esto en cuanto a las novedades principales, y vamos a hablar un poquito de novedades que llamaríamos quizás secundarias, ¿no? No tienen tanto impacto, pero también que las conozcáis. En cuanto a las categorías, ¿no? Ya sabéis que podemos definir categorías para tener condiciones preestablecidas, sobre todo que utilizamos luego quizás en parámetros de entrada a un flujo o en cambios de estado, etcétera. Bueno, pues
La más típica era utilizar el tipo file path, donde definimos una condición por ruta o nombre del fichero, ¿no? Si cumple esa condición, pues puede realizar el paso que tengamos definido. Bueno, pues ya que es el más común, pues lo vamos a dejar como predeterminado y está ahí, ¿no? Y lo tenemos como predeterminado cuando le damos al nuevo, ya no nos aparece ese click here to change y si tenemos que elegir file path, sino que nos aparece file path y si hay alguna otra cosa rara que queramos poner, pues lo cambiamos, ¿no? Bueno, ahorramos un clic. Advertencia para el mismo usuario. Bueno, otra novedad para el usuario administrador, si iniciamos sesión de administrador, por ejemplo en el servidor, que es muy común, y luego lo hacemos en el cliente, pues bueno, nos avisa de que usted ya está con una sesión de administración iniciada en la máquina, la que sea, ¿no? Bueno, pues un sistema de aviso nuevo. Tenemos también un indicador cuando tenemos nuestros usuarios de PDM sincronizados con el Active Directory. ¿No? Pues ya sabéis que esto al final es muy común también hoy en día con este Single User Login, creo que se llama, ¿no? Pues esto en PDM lleva tiempo, sobre todo las compañías grandes lo tenéis bastante automatizado y si hay alguna sincronización de Active Directory, pues bueno, nos lo va a indicar, así que si hay algo que no vemos bien, bueno, pues esperamos a que termine esa sincronización y después lo volvemos a comprobar. Previsualización de imágenes. Hemos visto que los steps y para sólidos están soportados para drawings, pero ¿qué pasa cuando no queremos ver ciertas extensiones de archivos, ¿no? Por temas de mayor agilidad en la navegación dentro de la vista local? Ya sabéis que si utilizamos el drawings, pues nos va a descargar el fichero en la caché local y bueno, pues quizás en muchas ocasiones nos vale con una vista preliminar, un thumbnail image que llamamos, ¿no? Esa vista previa, esa imagen, digamos. Bueno, pues tenemos mayor versatilidad para elegir qué formato queremos que solamente muestre esa miniatura. Bien, también tenemos soporte para miniaturas de la biblioteca de diseño, ¿no? Veis ahí que hay en la biblioteca de diseño ciertos acabados superficiales, etcétera. Bueno, pues que podemos ahora verlos también en una vista previa, para saber a qué se refiere. Eso sí lo tenemos obviamente guardado en PDM, ¿no? El indicador del progreso de inicio de sesión, hemos comentado que ahora tenemos un indicador, ¿vale? Para inicio de sesión en PDM Web 2, que nos va a indicar que está haciendo esa validación del inicio de sesión. También tenemos mejoras en el rendimiento, que lo he comentado. Aquí veis un poquito las pruebas que se han realizado, ¿no? Y la mejora, ¿no? que hay respecto a versiones quizás anteriores. Para la aplicación File Version Upgrade, los que no conozcáis, es la aplicación que nos permite realizar una actualización de ficheros de SolidWorks, de la versión de los ficheros de SolidWorks, cuando cambiamos la versión de nuestro PDM y de nuestro SolidWorks, obviamente, ¿no? Esto nos va a ayudar a mejorar muchísimo el rendimiento de la primera vez que abrimos los ficheros de SolidWorks. Muy importante para todos los que no tengáis PDM también, cuando actualizáis SolidWorks, los ficheros se quedan en versión anterior y si podemos ejecutar una tarea para que se actualicen sobre todo las piezas, ¿no? que más utilicemos, estas que tengamos como estandarizadas o de una biblioteca de comerciales que utilicemos habitualmente, pues vamos a ganar en rendimiento, ¿no? Esas primeras veces que ejecutemos nuestros ficheros o que abramos nuestros ficheros en la nueva versión de SolidWorks. Siempre nos queda alguna consulta de estas. ¿Me habéis dicho que la versión de SolidWorks era más rápida en la nueva versión? Bueno, hemos actualizado los ficheros, lo primero es que tenemos que preguntar, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta todos. Y volviendo a la parte de PDM, pues tenemos este asistente, ¿no? que nos permite realizar esta conversión, pues también de una manera más guiada y obviamente pues nuestros temas de traer, registrar, de cambiar variables, todo lo que necesitamos hacer en un entorno de PDM. Bueno, pues en esta parte también ha mejorado el rendimiento. Además, también nos va a permitir utilizar un CSV, ¿no? para configurar lo que queramos actualizar, ¿vale? De alguna manera, los archivos que queramos actualizarlos,
Antes podíamos tener unos filtros de si queremos las piezas de esta carpeta, etcétera. Bueno, pues ahora podemos hacerlo todo mediante un CSV. Si tenemos claro que queremos actualizar primero, pues y los menús de File Version and Create Tool nos lo permiten configurar de esta manera, pues lo hacemos mediante un CSV, ¿no? Y lo configuramos y ejecutamos la tarea de conversión. Bueno, también hay previsualización integrada para los ficheros nativos de otros CADs, como podéis ver ahí. No voy a tampoco entrar en detalle en esta parte. Asistente de actualización de base de datos, también para los que ejecutéis de manera autónoma las actualizaciones de PDM, ¿vale? Que sepáis que, bueno, una de las partes es la actualización de la base de datos, ¿no? Y si tenemos lo que llamamos los triggers en SQL personalizados, pues hay que desactivar estos triggers, ¿vale? Dentro de SQL. Bueno, ahora, pues si no lo hemos hecho directamente, el asistente de actualización nos lo va a decir. ¿Quieres que desactivemos nosotros estos triggers de manera automática? Bueno, pues digamos que sí y nos ahorraremos errores a la hora de actualizar nuestra base de datos de PDM y de completar el proceso de actualización del servicio, de los servicios todos de PDM, ¿no? Cuando actualizamos la versión. Lo de siempre, si no somos diestros en este área, siempre es mejor hablar con vuestro integrador, con nosotros, con Ibernova, para poder ejecutar estos cambios y evitar, ¿no?, desastres. En cuanto a la protección, ¿no?, de comunicaciones, bueno, tenemos ahora nos soporta el protocolo de cifrado AES 256. No soy un experto en el área, obviamente, pero para los que sepáis, ¿no?, que, bueno, de comunicaciones y de ciberseguridad, pues bueno, esto está ahora soportado en la versión 2026. Y también se ha añadido el protocolo de autenticación de Kerberos, ¿vale? Igual que el Active Directory. Bueno, pues tenemos el de Kerberos, que también nos lo permite utilizar. Y esto es todo en cuanto a la parte de PDM. Vamos a pasar a la parte de renderizado. Y aquí en renderizado, pues no hay tantas como en PDM, pero son tres que me parecen también muy interesantes, como las apariencias especiales de Visualize integradas con SolidWorks, ¿vale? Ese DSPBR que le llaman, de Dassault Systems PBR, que son apariencias o texturas, ¿no?, muy visuales ya, pues que las podemos utilizar desde SolidWorks, con controles avanzados que veremos a continuación. Podemos realizar el renderizado desde SolidWorks. Esto es algo que en 2025 no hemos podido hacer porque nos desapareció nuestro PhotoView 360, ¿vale? Algo que también nos ha llegado mucho. Y luego, bueno, para los que tengáis gráficas AMD, que sepáis que el soporte de Stellar Fast Mode ya está disponible, compatible con las tarjetas gráficas de la marca AMD, ¿vale? Y no solo con las de Nvidia. Bien, las apariencias que hemos llamado DSPBR, son unas apariencias que podemos utilizar en Visualize, que tenemos ya disponibles para SolidWorks. Como veis ahí, pues unas apariencias muy realistas, ¿no?, de apariencias metálicas que tenemos ahí. Pues aquí, para los usuarios de SolidWorks, ya sabéis, ¿no?, tenemos ahí un apartado de apariencias, lo editamos, ya nos lo reconoce como DSPBR, e incluso podemos meter, ¿no?, mapas de rugosidades especiales para que, bueno, el fichero dentro de SolidWorks, sin hacer un renderizado final, pues ya tenga una mayor calidad de imagen, ¿no?, para no tener que hacer el renderizado al final, pero bueno, poder sacar alguna imagen preliminar ya con una calidad muy alta. El renderizado de SolidWorks, bueno, pues funcionará parecido a la parte que conocéis de PhotoView 360, pero con toda la potencia de renderizado de SolidWorks Visualize, ¿vale? Que ya sabéis que PhotoView 360 no utilizaba la tarjeta gráfica del ordenador para hacer el render, y SolidWorks Visualize pues sí lo utiliza, ¿no?, con una capacidad fotorrealista muchísimo mayor. Bueno, pues ya somos capaces de hacer ese renderizado dentro de SolidWorks con nuestro SolidWorks Visualize, que sabéis que lo tenéis para todos los que compráis las licencias de SolidWorks profesional. Y en cuanto al Stellar Fast Mode,
Es un modo de renderizado, de cálculo del render, bueno, especial, que solo estaba disponible para las tarjetas NVIDIA, si no me equivoco, y ahora pues nos van a dar soporte para las AMD. Así que bueno, podemos realizar este renderizado también con una gama de tarjetas distinta sin tener que comprar otra. Bueno, pues esto es todo por la parte de PDM y renderizados. Así que Ricardo, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Dani. La verdad es que sí que hay un montón de cositas sobre el tema de PDM, muchas novedades, novedades, ¿no? Y en la parte de renderizado, pues bueno, van avanzando poco a poco. Algo muy esperado. Vamos a seguir viendo las novedades a continuación relacionadas con el tema de cálculo. No queda mucho para el final de la presentación, así que por favor recordar que al final de la presentación va a haber una especie de sorteo. Bueno, más que un sorteo es como una especie de, ¿cómo se llama? Kahoot. Una encuesta con preguntas, ¿verdad? Y en esas preguntas el que acierte todas, pues va a tener la posibilidad de llevarse un premio. Así que bueno, no os voy a entretener mucho más, voy a intentar hacerlo lo más ligero posible. La parte de cálculo estructural, vamos a ver, tenemos las novedades más importantes, son las siguientes. Primero, posibilidad de insertar cargas remotas en aristas de superficie. Bueno, esta novedad es una limitación que había en versiones anteriores en las cuales para utilizar una carga remota pues teníamos que aplicarlo en una arista de un sólido. Entonces, para aquellos usuarios que tengan modelos complejos en los cuales se hace el mallado con malla superficial, con elementos tipo cell, pues era una limitación porque no podíamos aplicar sobre una arista de una superficie una carga remota. Esa limitación la han quitado en esta versión 2026, de forma que ahora cuando apliquemos una carga remota vamos a poder seleccionar también aristas de superficie. Lo vemos aquí en este pequeño vídeo y como vemos ahí la carga remota, pues bueno, ya sabéis, necesitamos un sistema de coordenadas, los que sois usuarios de simulación. Y aquí lo que estamos seleccionando son aristas directamente. Cosa que en versiones anteriores no se podía hacer, había que hacer un sólido en esa zona por lo menos para poder hacer la simulación. Otra novedad, han mejorado la experiencia del usuario ofreciendo, digamos, más mensajes de error o mensajes de aviso cuando estamos lanzando la simulación. Por ejemplo, concretamente, por ejemplo, cuando nos faltan materiales que hay a aplicar en algunos sólidos, nos va a marcar y nos va a decir en qué sólidos está el problema. También nos va a marcar los cuerpos o los sólidos donde la malla haya fallado con un mensaje de error y un listado. Y también va a optimizar la resolución de estudios fallidos debido a una definición incorrecta. Quizá lo vamos a ver mejor en el vídeo para que veáis de qué se trata. En este caso, al lanzar el estudio, ¿veis? Aquí nos indica qué pieza es a la cual le falta el material. Antes simplemente había un check por el cual teníamos que revisar a qué pieza le faltaba el check verde. En este caso nos va a dar más información. Otra información que nos da a la hora de hacer el chequeo va a ser, bueno, en este caso ya hemos corregido el error y se ha producido y se ha realizado el cálculo. Pero si en el caso de que hubiera alguna pieza que que fallara el mallado, también nos va a salir no solo indicada en el árbol de operaciones, en rojo, sino que nos va a aparecer en un listado el nombre de la pieza para que luego podamos filtrarla y localizarla más fácilmente. Otra novedad está relacionada con los resultados de desplazamiento. Han añadido
un nuevo tipo de resultado de desplazamiento que es desplazamiento de rotación. Esto en versiones anteriores había que hacer un sistema de coordenadas y y seleccionar un sistema de coordenadas cilíndrico a la hora de ver, por ejemplo, el ángulo que ha girado un elemento. Y creo que no podíamos ver el ángulo, sino que solo podíamos ver desplazamiento tangencial o en dirección de axial. En este caso, en esta versión han añadido un nuevo grupo de resultados, mediante el cual vamos a poder tener el resultado ya sea en grados o en radianes cuando se produce una rotación. Ahí vemos los resultados de rotación con las diferentes unidades. Entonces los resultados ya van directamente en grados hexadecimales o en radianes. Vale, ¿qué más? Mejoras en la definición de la malla superficial. Bien, en esta versión vamos a tener la posibilidad de definir de forma predeterminada, dentro de las opciones de simulación, el tipo de malla superficial que queremos aplicar. Cuando aplicamos una malla superficial sabemos que hay que indicar si es una malla gruesa o delgada en función del tamaño de la pieza sobre la que estamos aplicando la malla, y entonces eso lo teníamos que ir haciendo en cada una de las superficies a la que aplicábamos la malla. Ahora mismo, en la nueva versión, vamos a poder tener un parámetro. Ahí tenemos la forma de aplicar antiguamente, pero ahora en opciones del sistema podemos definir por defecto que la malla sea de tipo gruesa o de tipo fina, y no tendremos que ir de sólido a sólido definiendo ese valor, sino que directamente él nos va a coger por defecto el valor que tengamos definido en las opciones generales del cálculo. Bueno, es un método pues para avanzar más rápido en lo que es la definición del modelo. Otra función nueva que han añadido es la posibilidad de extraer fuerzas de conexión en los pasadores cuando utilizamos cálculos dinámicos. En versiones anteriores podíamos obtener fuerzas de conexión en los pasadores cuando era un cálculo estático, pero en cálculos dinámicos podíamos utilizar un pasador para unir dos piezas, pero no podíamos sacar los datos internos, las resultantes internas de fuerzas en dicho pasador, la fuerza axial, fuerza de torsión, etc. Y esto es lo que han añadido en esta nueva versión, la posibilidad de obtener también este tipo de fuerzas cuando hacemos estudios dinámicos. Sobre todo cuando hacemos dentro de los estudios dinámicos estudios de vibración, pues vamos a poder obtener como resultado las fuerzas de los pasadores y de otros elementos de tipo conector. Pueden ser también tornillos, muelles, etcétera. Todos los conectores que soporta SolidWorks Simulation. También han cambiado algunas opciones en el tema de los gráficos. En este caso ahí tenemos las frecuencias a las que están sufriendo más fuerza los pasadores que hemos analizado. Vale, siguiente mejora. La posibilidad de añadir, esto es un apunte que puse yo, pero sí que existe. Antes no existía en la posibilidad de añadir cargas de masa remota sobre vigas cuando hacíamos estudios dinámicos. Entonces, en esta versión ha añadido esa posibilidad de añadir fuerzas por unidad de longitud sobre vigas, sobre elementos tipo viga. También los elementos de tipo viga se van a poder utilizar en cálculos dinámicos. Ahí tenemos, por ejemplo, la
la opción para añadir una fuerza, pero por unidad de longitud o en total. Cuando ponemos en total, también podemos poner por unidad de longitud, que es la diferencia con la versión anterior. Las vigas se van a poder ahora utilizar también para estudios sísmicos, lo cual los estudios sísmicos son estudios dinámicos. Y en estos estudios antes no podíamos utilizar los elementos tipo viga, con lo cual pues eran mucho más lentos de resolver. Actualmente podemos utilizar vigas para estudios sísmicos y también podemos utilizar masas remotas, con lo cual al estar formada la viga solo por dos nodos externos y ahorramos muchísimos elementos y el cálculo es muchísimo más rápido que realizándolo con sólidos. Otra mejora en el tema estructural es relacionado con el cálculo del pandeo. En el cálculo de pandeo, en versiones anteriores nos daba también los valores negativos que realmente no nos valen para nada, sino que lo que nos interesa son siempre los valores positivos. Y en esta versión lo que han hecho es automáticamente ocultar esos valores para que en la tabla de resultados no aparezcan. En este caso, ¿veis? Ahí tenemos valores negativos, pero hay una opción en las propiedades que te dice extraer solo los valores de pandeo positivos. Es la novedad que en la versión anterior no existía. Y ahora mismo al hacer el cálculo de pandeo solo nos van a salir los positivos, olvidándonos de los negativos. También hay una mejora en lo que es el tiempo de cálculo, sobre todo cuando estamos utilizando conectores. Los elementos de tipo tornillo, pasadores y conectores de rodamiento en esta versión se van a calcular un 28% más rápido, dependiendo un poco también del tipo de ordenador del que dispongamos. Y ha mejorado también en el cálculo de conectores la distribución de las tensiones sobre la zona de contacto, que en versiones anteriores requerían una malla mucho más fina para normalmente solíamos obtener un mensaje diciéndonos que había demasiados elementos y que teníamos que cambiar el tipo de solver. Y en esta versión ese tipo de problemas ya no los vamos a tener porque se va a poder resolver de forma más sencilla y con menos elementos. Esto ha sido en cuanto a lo que es el cálculo estructural. Ahora voy a explicar el resumen de las novedades relacionadas con la parte de inyección de plástico. Parte de inyección de plástico tenemos las siguientes novedades. Bueno, como en todos los años, lo primero que hacen es añadir siempre más materiales a la base de datos. Ya tenemos muchísimos materiales en la base de datos de inyección de plástico. También han mejorado el rendimiento en el llenado, en el enfriamiento y en el compactado, con unos porcentajes que aquí nos indican aproximadamente el porcentaje de mejora. Han añadido también un nuevo resultado que se puede visualizar, que es la visualización del volumen no llenado. Quizás para piezas muy complejas porque en la versión anterior podíamos visualizar cómo se llena la pieza y las zonas que no se llenaban pues quedaban transparentes, digamos, quedaban pues vacías, ¿no? Entonces si hay alguna zona muy pequeña podría ser que no llegáramos a visualizarla bien. En esta versión lo que han hecho es activar un nuevo sistema de visualización que además de ver cómo se llena la pieza, también puedes ver solo las zonas que han quedado sin llenar. También en el análisis de salidas de aire han hecho una mejora bastante importante. En versiones anteriores solo se podían especificar puntos
para indicar por dónde salía el aire. En cambio, en esta versión han añadido la posibilidad de seleccionar también aristas, con lo cual normalmente como la salida de aire, por ejemplo, en la zona de contacto entre dos partes del molde, suele ser una línea o una arista, los resultados ahora van a ser más precisos. En este vídeo se ve un poquito lo que hemos comentado. Esta sería la base de datos de materiales. Como vemos, tiene muchísimos materiales cada año más. Aquí en el What's New, en la información, nos indica también los materiales que se han añadido y bueno, y el tema de la velocidad de análisis, del incremento de velocidad. Esta novedad que vemos en este vídeo se refiere al volumen no llenado. Tenemos un nuevo resultado. Esto es como se veía, digamos, anteriormente. En gris vemos la parte que no se ha podido llenar, pero ahora también tenemos un nuevo resultado que es volumen no llenado y entonces nos mantiene, digamos, nos crea, digamos, como un volumen con esa pieza, con la zona que no se ha podido llenar, con lo cual es más fácil luego localizar las zonas. Relacionado con la salida de aire en las aristas, pues mire, tenemos la posibilidad, como he comentado, de, además de añadir salidas de aire en puntos, que digamos es una forma un poquito rudimentaria de hacerlo, ahora podemos realizar el análisis de salidas de aire marcando toda una arista. Entonces aquí vemos cómo hemos seleccionado, bueno, aquí en esta sección, salidas de aire, podemos marcar aristas y bordes. Con lo cual el cálculo de la salida del aire va a ser mucho más exacto. Comparado con la versión anterior. Y estas son las novedades relacionadas, bueno, las más importantes relacionadas con la parte de simulación de inyección de plásticos. Tengo también aquí unas cuantas novedades relacionadas con la parte de simulación de fluidos, que os voy a explicar rápidamente. En este caso no tenemos vídeo, simplemente es mencionar cuáles son. En la parte de simulación de fluidos tenemos primero el explorador de componentes, que nos va a permitir visualizar, después de realizar un cálculo, cuáles son las fuentes de calor y las aportaciones de energía de cada componente. También vamos a tener la posibilidad de definir dentro del módulo de enfriamiento electrónico, definir de forma más precisa los componentes de tipo los componentes electrónicos en los cuales se definen como two resistor components. Es un componente especial en el cual se define el traspaso de energía entre las diferentes capas. Entonces, esta información va a aparecer también en lo que es la lista del explorador de componentes, que es la imagen que tenemos aquí en esta pantalla. Han añadido una nueva columna para ver la información de esos componentes. Una mejora también que me parece bastante interesante es la posibilidad de rellenar las zonas que sean muy delgadas con un material sólido específico. Esto se aplica cuando tenemos modelos muy complejos en los cuales entre diferentes partes del modelo tenemos zonas muy finitas, pero no nos interesa hacer el mallado sobre ellas. Podemos indicar que directamente aplica un material concreto en función del espesor. Con lo cual esas zonas que hemos dejado huecas van a simularse como que tuvieran un material sólido realmente. Esto se aplica directamente en la malla, por lo cual no se va a ver dentro de lo que es la geometría CAD, sino que solo se va a ver en el resultado. Cuando hagamos una sección en los resultados, nos va a aparecer como que es material sólido, esas zonas
estrechas que podremos controlar con el espesor. Otra novedad es la posibilidad, cuando hacemos un estudio de optimización dentro de Flow Simulation, no, perdón, esto no es un estudio de optimización. Cuando en cualquier tipo de estudio, cuando hacemos una sección, podemos indicar que nos aparezca un gráfico con las coordenadas correspondientes a los puntos donde esté el valor máximo o el mínimo de toda la sección. Y nos indica pues la posición en el espacio donde está el valor máximo y mínimo, pero no solo la posición, que esto ya también lo podíamos sacar antes, sino que ahora vamos a poder obtenerlo en forma de gráfico. En cuanto a los estudios de optimización de Flow Simulation, lo que han añadido en esta versión es la posibilidad de analizar los diferentes estudios paramétricos resultantes mediante la visualización de gráficos de burbujas. Les llaman gráficos de burbujas, son los diferentes círculos con las diferentes combinaciones de cálculos que se han hecho. Esto lo han traspasado de la herramienta de simulación de Simulia a Flow Simulation, aprovechando los conocimientos que tienen en la parte de Simulia para que en Flow Simulation también se pueda hacer este tipo de gráfico. Antes se podían hacer estudios de optimización también, pero el resultado salía en forma de tabla y ahora sale de forma gráfica para que se vea mucho más fácilmente cada uno de los resultados. Y en lo que comentaba antes, que en el explorador de componentes ahora tenemos nuevas columnas, una de las cuales es muy interesante, que es cuando hacemos un estudio térmico, el poder tener la información de los resultados de temperatura en una columna de cada componente, de forma que luego lo vamos a poder exportar también a Excel mucho más fácil que en versiones anteriores. Y por último, estas son todas las novedades relacionadas con la parte de Flow Simulation. Por último, voy a hablaros, aunque no tiene nada que ver, de la parte de DraftSight para explicaros cuáles son las novedades más importantes de esta última versión. Vale, la primera novedad es cosas que SolidWorks ya tiene desde hace tiempo, pero que DraftSight no tenía. Y, por ejemplo, es la posibilidad de ver los archivos recientes, pero en forma gráfica. Antes pues se veía en un listado y lo que han hecho es aprovechar los conocimientos o el equipo de desarrollo que trabaja con SolidWorks pues para meter también este tipo de previsualización dentro de DraftSight. Creo que tengo aquí un vídeo donde se ve. También han añadido la página de inicio. No sé si esta página de inicio nos permite, además de ver los archivos recientes y filtrarlos con el nombre, también nos va a permitir acceder a la página de ayuda y también al setup personalizado de cada usuario. Entonces, es bueno, un interfaz más sencillo para los usuarios que empiezan a trabajar. El poder tener aquí en la página principal, la página de inicio, tener el setup y tener la página de ayuda con los vídeos relacionados con DraftSight en esta zona de aquí. Han añadido también dentro de lo que son las Power Tools, que es un menú específico que apareció en la versión 2025, son una especie de automatizaciones y han añadido en la versión 2026 nuevos comandos de automatización. Vamos a ver un poquito esos comandos cuáles son, aunque no vamos a entrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos uno relacionado con patrones. En este comando
Bueno, han cambiado el interface, básicamente, y hay alguna automatización relacionada con patrones. Concretamente, aquí lo que va a hacer es un patrón de rayado. Y en los patrones de rayado, como veis, podemos modificar ahora los elementos que hay dentro, insertando un bloque dentro de lo que es el patrón de rayado. Otra novedad es la posibilidad de trabajar con varios monitores. Ahora podemos hacer que las ventanas sean flotantes. Y en la versión anterior no podíamos sacar, por ejemplo, un plano en un monitor y otro plano en otro monitor. Podíamos sacar, creo que algún panel de operaciones, pero no podíamos sacar las diferentes ventanas de los dibujos. Y en esta versión ya lo vamos a poder utilizar varios monitores y poner cada dibujo en un monitor diferente. Y trabajar en ambos, pues simultáneamente, en el que más nos interese en cada caso. Son las ventanas flotantes. Esta es una novedad que permite automatizar tareas y mostrar información dinámica mediante la programación de scripts. Bueno, es para gente que tiene macros y no es una tarea muy habitual. Sobre todo es para gente que trabaja con macros. Que va a poder crear diferentes expresiones relacionadas con los campos a rellenar, etcétera, dentro de los planos. Han añadido también una mejora en lo que es la cinta, o sea, lo que es la edición de patrones de rayado. En esta versión vamos a poder, cuando hacemos un patrón, a la hora de modificarlo, vamos a poder utilizar la parte superior que han añadido lo que se llama un editor de patrones. Esto antes salía en una ventana, digamos, flotante, y en esta nueva versión lo que han hecho ha sido integrarlo en la parte superior de la cinta del interface de DraftSight. Y lo mismo han hecho también con el editor de gradientes, que es parecido a los patrones, pero lo que han hecho ha sido integrarlo en la parte superior del menú de DraftSight. Otra novedad, bueno, ahí tenéis un poco, está andando un poquito por lo que es la cinta la modificación del patrón desde arriba, desde la cinta de opciones. Otra novedad es la posibilidad de insertar archivos EWC. Estos archivos EWC es la abreviatura de Native Compression Wavelet y son un formato utilizado sobre todo en imágenes satélite que tiene mucha resolución. Y antes no era posible insertarlos dentro de nuestro plano de DraftSight, y en esta versión ya vamos a poder integrarlos o dibujar, para utilizarlos por ejemplo, para dibujar luego sobre ellos, ponerlos como fondo de pantalla. En este caso, bueno, es un archivo que hemos insertado. Y aquí podemos, pues, coger un recorte, o la resolución que tienen estos archivos son muy grandes. Podemos utilizarlos luego para dibujar sobre ellos, insertando más información o crear nuestro plano apoyándonos en una foto, en una imagen. Para las personas que trabajen con Revit o que necesiten exportar información
a Vim, han mejorado también los comandos relacionados con esta tecnología, con la tecnología Vim. Ahora se van a poder importar archivos de Revit para generar planos vistas en planta, por ejemplo. Se pueden importar directamente y desde ahí se puede generar un plano en 2D para luego utilizarlo en nuestro diseño. Consiguiendo una mayor integración con empresas que trabajen con Revit, sobre todo. Y esto han sido todas las novedades relacionadas con los módulos añadidos de SolidWorks. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Íñigo para que realice la encuesta de la que hemos hablado. Exacto. Íñigo, Bueno, ¿estás por ahí? estoy por aquí. ¿Se me oye? Sí, se te oye, sí. Genial. Bueno, Te pues paso el control, ven. sí. Primero de todo, agradeceros a ti, Ricardo y Dani, por vuestra presentación y por presentarnos todas las novedades que vienen para el año que viene, que no son pocas. Así que bueno, en el chat no he visto ninguna pregunta. Como vamos bastante pillados de tiempo, bueno, ya conocéis todos nuestros medios de contacto, así que también cualquier duda que os pueda surgir, pues no dudéis en preguntarnos.